fue dada a la antigua iglesia de Filadelfia, una iglesia a la que el Señor le animó a retener lo bueno que le había dado, pero ahora lo está diciendo a nosotros, porque esta es la iglesia actual. Esta palabra está dicha a nosotros, al Centro Cristiano Calacuaya, y a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Vamos a leerla. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Verdad que nos está retratando? Quizás tú tienes poca fuerza espiritual, pero no has negado su nombre. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, que tengamos más fuerza de Él, que le busquemos más en esa intimidad. Esa llave la podemos nosotros accionar libremente para entrar por esa puerta. Cuando tenemos mentalidad del reino, podemos usar nuestra autoridad espiritual contra el mundo espiritual que se opone. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Decretando lo que dice la palabra y orando intercesión profética, profetizando el propósito y la voluntad de Dios en esta tierra, para que sean destruidas las fortalezas. ¿Saben cuáles son las fortalezas? Fortalezas espirituales son mentalidad, estructuras en la mente que impiden tener la bendición, la revelación de Dios, e impide que veamos con los ojos del Espíritu las cosas que Dios tiene para nosotros. Y Dios dice que nos da armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios en nuestra propia vida y en la vida de los demás, cuando nosotros decretamos el propósito y la voluntad de Dios. Así es que es importante tener la mente en el reino y saber lo que nosotros somos en Él. Si nos damos cuenta, estamos en tiempos de guerra, y guerra que se ha intensificado más y más. ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Las señales proféticas se están cumpliendo. Estamos viendo cada vez más desgracias naturales, estamos viendo el problema económico que está viniendo a nivel mundial, y eso solamente está perfilando a lo que dice la palabra, ¿no? No comprarán ni venderán si no tienen la marca de la bestia. Pero dice también la palabra que sus hijos suplirán todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Pero qué importante es tener la mentalidad del reino. Guerra que se manifiesta y muchas veces pensamos que es algo físico. Y empieza a haber disensiones entre los matrimonios, en los hogares, empieza a haber rivalidad entre las amistades, entre las personas, en el mundo que nos rodea. Pensamos que el pleito es con nosotros, ¿no? Y estamos ahí luchando. Pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Yo quisiera que fuéramos una escritura que está en Efesios capítulo 6, verso 12. Lo que el diablo quiere es que caigamos en el engaño para rivalizar unos con otros, para pelear unos con otros, para tener enemistad. Y eso es lo que haría que él venciera. Pero como queremos tener la mentalidad del reino, vamos a ejercer esa autoridad en contra de él. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A mí me gusta mucho escudriñar la palabra y me gusta ver en varias versiones de la Biblia para poder tener un sentido más amplio de lo que Dios nos quiere decir. Y me encontré una Biblia, o la Biblia amplificada, y quiero que escuchen muy bien cómo lo dice para que entendamos mejor el sentido de este pasaje. Dice: pues nuestra lucha
no es contra ningún enemigo físico, sino contra organizaciones y poderes espirituales. Luchamos contra el poder invisible que controla este tenebroso mundo y contra agentes espirituales de la misma sede de maldad. ¿Nos damos cuenta contra qué estamos luchando? Por eso el mundo está como está. Nos hablaba el Señor recientemente en un grupo de oración que teníamos con el consejo, que son tiempos cruciales. Y cada uno de nosotros tenemos que tener la agenda de Dios y no nuestras propias agendas o nuestros propios afanes. Que veamos lo que Él ve, porque en este es el momento en que Dios tiene puertas abiertas y tenemos que aprovechar esta oportunidad para penetrar a esas puertas. Y seguramente tú tienes puertas abiertas en tu entorno, que quizás no te has dado cuenta que están abiertas. Tiempos en que tenemos que sembrar vida en los corazones. Tiempos en que tenemos que pensar como Él piensa para cambiar las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que nuestra mente tiene que ser transformada, no solamente por la palabra, sino abriendo nuestros ojos espirituales, ¿sí? Es muy diferente cuando usamos los sentidos espirituales que Dios nos da para ver, para oír y para palpar lo que hay en ese mundo que siempre se opone al propósito de Dios. Y que sean abiertos, por eso oramos en ese sentido. No solamente que los oídos sean abiertos y la boca sea abierta, sino ahora también nuestros ojos espirituales para ver en ese ámbito espiritual. Entonces, estamos experimentando una batalla espiritual en forma creciente, ¿no es cierto? Si te das cuenta en tu propia vida, has tenido oposición personal, has tenido luchas en donde te desenvuelves, quizás joven en tu escuela, en la universidad, ataques personales, accidentes, enfermedades, problemas con la familia, en las relaciones interpersonales. Vemos cómo está la situación gubernamental, rivalidades, corrupción. Es parte de las tinieblas que tratan de prevalecer. Pero acuérdense, cuando uno enciende la luz, tienen que irse las tinieblas. He visto que hay gente que está atemorizada, que está desesperada, a punto de darse por vencida. Estaba yo leyendo una nota que actualmente hay un gran índice de suicidios entre los adolescentes. No saben qué hacer con su vida. No han sido formados en una base sólida de la palabra de Dios. Llega un momento en que no saben cómo resolver sus problemas, tienen impotencia y optan por quitarse la vida. Gente con depresiones, con enfermedades de los nervios, porque es una lucha continua contra ese mundo espiritual, pero contra el cual nosotros tenemos autoridad y tenemos poder. ¿Lo crees? ¿Por qué no lo hemos ejercido? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que, vamos a ver 3 R's. Primeramente, para que el pueblo sea redimido del pecado y de las maldiciones heredadas. Para que seamos reedificados. ¿Cuántas herencias tenemos nosotros de nuestros ancestros? Por eso tenemos que reedificar las ruinas de generaciones. Y en tercer lugar, restaurar no solamente nuestra propia vida, sino la vida de otros.